noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, damos gracias a Dios por poder estar acá. Y refrescando un poco la memoria, recuerden que el último miércoles de cada mes tenemos el miércoles de familia. Y ese último miércoles lo vamos a alternar con tema de crianza de hijos y con tema de matrimonios. El último miércoles del mes pasado hablamos de crianza. ¿Recuerdan cómo pastorear el corazón de mi hijo? Hicimos la introducción de eso. Y este miércoles, hoy, pues vamos a empezar la serie de matrimonios de acero. Es un hecho que nosotros, el hombre y la mujer, nosotros fuimos creados por Dios para un propósito eterno. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito eterno. Sin embargo, fíjense que el mundo se ha encargado de colocar en términos de la familia y del matrimonio algo totalmente distorsionado. Por ejemplo, el sistema ha puesto a competir el hombre con la mujer. En términos profesionales, en términos humanos, los han puesto a competir, ¿verdad? Por eso es que hoy vemos tantas cosas de eso, de que hay una competencia, pareciera haber una competencia entre el hombre y la mujer. Y eso ha separado familias, ha hecho romper matrimonios, esa competencia. También, pues, el sistema se ha encargado no solamente de hacerlos competir, ¿verdad? Sino que también se ha encargado de maximizar a uno y minimizar al otro. Entonces, por un tiempo era el tema del machismo, ahora es el tema del feminismo. Entonces, eso también ha hecho que hayan dificultades en la familia. Sin embargo, también se ha hablado acerca de que hoy muchos matrimonios existe una figura jurídica que justifica el divorcio, que se llama incompatibilidad de caracteres. ¿La han escuchado? Ahora las personas pueden manifestar ante la ley incompatibilidad de caracteres, o sea, no somos compatibles, no somos iguales, y entonces es una razón para el divorcio. Hay algunos países donde ya eso es aceptado totalmente como una justificación válida, incompatibilidad de caracteres. Y la psicología pues ha ayudado a que eso pues tenga su justificación. Cuando van a terapias de pareja, sencillamente los escucha el terapeuta y él dice, aquí hay incompatibilidad de caracteres, así que ustedes deberían separarse. Entonces eso está pasando hoy, porque se ha visto las diferencias entre el hombre y la mujer como un obstáculo para la formación de la familia, para la creación de la familia y para el crecimiento del matrimonio. Cuando el procedimiento divino es sencillamente Dios intencionalmente nos hizo distintos. Dios intencionalmente nos hizo distintos, pero intencionalmente nos unió a dos personas distintas. Por eso hemos llamado a esta serie Matrimonios de Acero, porque es bien curioso saber, el acero es uno de los materiales más resistentes que hay. No es el más resistente, pero es uno de los más resistentes que hay. Y saben, el acero es una aleación de hierro y carbono. Y bueno, aquí no está el pastor que es ingeniero químico, pero el hierro es un metal y el carbono es un no metal. Son dos elementos distintos. Pero al unirse de manera correcta, forman algo que se llama acero, y el acero es uno de los materiales más duraderos, más resistentes que existe. Por eso hemos llamado a esta serie Matrimonios de Acero, porque al igual como el acero es una aleación de dos materiales distintos que pueden formar juntos algo duradero, fuerte, resistente, Dios nos creó al hombre y a la mujer distintos, muy distintos, pero al unirnos podemos ser como el acero. Podemos ser resistentes, duraderos, fuertes. Podemos ser el material de construcción de algo fuerte y duradero. Así como es
como es el acero, que al final es el propósito divino. Entonces, sentando esas bases, hoy vamos a hacer una corta introducción acerca de lo que significan los matrimonios de acero y sentando las bases de esto, de que la sociedad, el mundo, el sistema, nos ha dividido, ¿verdad? Y ha enfatizado las diferencias, las ha marcado de manera profunda, las diferencias entre el hombre y la mujer, y nos ha hecho competir. Vemos por otro lado cómo Dios intencionalmente nos hizo distintos. Y nos hizo distintos, intencionalmente nos unió. Porque fíjense, en la creación, en todo el relato de la creación, no sé si se han fijado de este detalle, hermanos, pero en todo el relato de la creación ustedes se pueden dar cuenta que Dios con su palabra creó todas las cosas, ¿verdad? Lo podemos ver desde el principio. Hágase la luz, ¿verdad? Sepárense las aguas de la tierra. Y Él todo con su palabra lo creó. Sin embargo, cuando creó al hombre, ¿qué hizo? No sencillamente dijo, hágase el hombre, ni hágase la mujer. Fue lo único de la creación que Dios no hizo con su palabra. ¿No se han fijado en ese detalle? Lo único de la creación que Dios no hizo con su palabra fue al hombre y a la mujer. Con Él tuvo un tratamiento especial, con el hombre y la mujer. Dice que con sus propias manos lo formó. Mientras que toda la demás creación fue hecho con su palabra, con el ser humano tuvo un tratamiento especial y dice que con sus propias manos lo formó. Dice que de la tierra, ¿verdad? Creó barro y formó al hombre. Eso no es un detalle menor. Dios tenía un plan divino con el hombre. Y de la mujer, por supuesto, dice que de la costilla de Adán del cuerpo de Adán sacó una costilla y formó a la mujer. Tampoco con la mujer dijo, hágase la mujer. Entonces, diferenció claramente el resto de la creación de la creación del hombre y la mujer, porque Él tenía un propósito divino. Fue bien intencional en hacerlo. Entonces, recordemos, hermanos, que el tema de la serie se llama Matrimonios de Acero, precisamente porque como el acero es una aleación entre hierro y carbono, dos elementos distintos que al ser unidos forman algo fuerte, rígido, algo duradero, pues Dios tuvo la intención, al crearnos a nosotros de manera distinta, de que al unirnos pudiéramos entonces nosotros también ser duraderos, fuertes y resistentes. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los matrimonios no duran? Las estadísticas son catastróficas. Hace algún tiempo creo que les mencioné que en Colombia el año pasado hubo un descenso en la estadística, en el número de matrimonios celebrados, grandísimo, muy, muy grande. La gente no se quiere casar, ¿verdad? Y hay muchos factores para eso, pero es un problema. Es un problema porque está distorsionando el diseño de Dios, ¿verdad? Y peor aún es que los jóvenes y los adolescentes de hoy, según encuestas, tampoco quieren casarse en el futuro. Los que están solteros no se quieren casar. Manifiestan no querer casarse. Entonces, eso es un problema que estamos teniendo, que está teniendo nuestra sociedad y es el resultado de, básicamente, una distorsión en el modelo del matrimonio y, por supuesto, al final, en el modelo de la familia. Entonces, esos son los principios que debemos tener presentes en que Dios intencionalmente nos creó diferentes, pero también intencionalmente nos unió. Entonces, no es una locura, es una excusa que hoy se diga que hay incompatibilidad de caracteres, que no me comprendo porque mi esposa no tiene los mismos gustos que yo, ¿verdad? Entonces no podemos lograr comprendernos porque no tiene los mismos gustos. A mí me gusta la música, a ella no. A mí me gusta el deporte, a ella no. A mí me gusta tal cosa, a ella no. Entonces ya eso es suficiente para divorciarnos. Y de ahí para adelante pues hay un montón de diferencias. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, hay algunas cosas que tenemos que saber de por qué somos tan diferentes. La primera es que nuestras diferencias no son desarrolladas ni tampoco son heredadas. Obedecen a un diseño divino. Hermana, usted es distinta a su esposo, no porque
la cultura, ni porque la sociedad ahora nos colocó distintos, sino porque esa diferencia obedece a un diseño divino. Usted es distinta y usted es distinto a su esposa porque eso obedece a un diseño divino. Dios fue intencional en eso. Dios nos creó para complementarnos y no para competir. Hoy podemos ver cómo la sociedad compite, los matrimonios compiten por ver quién de los dos tiene más títulos, quién de los dos gana más dinero, quién de los dos tiene más éxito, quién de los dos logra muchas más cosas. Y es una competencia continua. Y no es el diseño de Dios. Dios nos creó para que nos complementáramos. Y ya lo vamos a ver según la Biblia, porque dice la Biblia en Génesis 1:31, después de que Dios había creado todo, dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. La Biblia usa un superlativo a propósito acerca de la palabra bueno. Dios no dice, y vio que Dios lo que había hecho era bueno, sino dice que era bueno en gran manera. Es decir, esa expresión indica no había otra manera mejor de hacer lo que se hizo. No había otra mejor manera de hacer lo que se hizo. Mire, tan bueno fue haber hecho al hombre de la mejor manera, fue tan bueno que se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo. Dios hizo tan bien al hombre, bueno en gran manera, que se dio cuenta que entonces no era bueno que estuviera solo. Y eso es interesante, eso es bien importante. En Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, y aquí es donde quizás a veces surge la confusión, y es básicamente por comprender lo que significa la palabra idónea o la expresión idónea. Porque la palabra idónea no significa le haré una ayuda igual a él, le haré una ayuda que se parezca a él. Dice, le haré ayuda idónea. Y la palabra idónea tiene que ver con adecuada. Le haré una ayuda adecuada. Además, la palabra idoneidad implica unicidad, o sea, que es única. Es una ayuda, no es cualquier ayuda. No es que la mujer le iba a servir de ayuda al hombre tanto como le pudieran haber servido las herramientas que el hombre creó. Dice que la clase de persona que Dios iba a crear para el hombre era adecuada y además única. No había otro ser sobre la tierra que pudiera tener la capacidad de ayudar a Adán como Eva. No había. Esa era la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que Adán pudiese ver a su alrededor y no encontrara otro ser que fuese mejor ayuda que la que Dios le había hecho. Entonces, por eso es la manera tan particular como Dios entonces hace a Eva. Dice que cayó sueño sobre Adán y de su costilla forma a Eva. Porque el Señor sencillamente pudo haber dicho, bueno, hagamos a la mujer y sacar de cualquier otro lugar algo y hacer una mujer. Sin embargo, no lo hizo así. Porque la expresión idónea implica que es adecuada. Pero que es adecuada no de forma general, sino que es única. No existe otra manera de ayudar adecuadamente al hombre si no es la mujer. Bueno, esto es algo que rompe paradigmas en nuestra sociedad, porque pues nuestra sociedad no acepta este concepto de Dios. No lo acepta. Tanto el machismo como el feminismo definitivamente no aceptan este concepto
de Dios. Pero la verdad es que Dios nos hizo distintos y lo hizo de manera intencional. Nosotros somos diferentes porque Dios quiso que fuéramos así. Y la idea de que seamos diferentes no es para que alguien sea superior que el otro, sino porque mis diferencias las complementa la ayuda idónea que Dios me dio. Mis debilidades, las cosas que a mí me hacen falta son complementadas a partir de la ayuda que Dios me da. Por eso es, muchachos, los que están solteros, tan trascendental la decisión de con quién se van a casar. Porque es básicamente la manera o la oportunidad de que ustedes van a compartir verdaderamente con una ayuda idónea, con una persona que los complemente. Por eso es tan trascendental. Por eso es que no es un juego, no es un pasatiempo, ¿verdad? El poder enamorarse, el poder compartir con otra persona, es algo trascendental. Impacta la vida presente y la vida futura de las personas. Impacta el desenvolvimiento de la sociedad, impacta el desarrollo de la sociedad, incluso futura. Entonces, es importante. Hay países donde la tasa de divorcios y la tasa de la gente que no se quiere casar es súper altísima. Y hay países donde han tenido que crear incentivos para que la gente se case. Por lo menos he escuchado que en España, donde la gente no se quiere casar, ni tampoco quieren tener hijos, en España la iglesia tradicional crea incentivos de facilidades de conseguir vivienda y todas esas cosas. La iglesia tradicional, a cambio de que la gente se una en matrimonio. O sea, un soborno, ¿no? Una extorsión, una manipulación, ¿no? Cualquiera dicen, listo, si vamos a tener una casa, vamos a casarnos, así sí. Entonces, en esos términos estamos. Y saben, el ser humano hoy es tan intolerante y tan sensible que no está dispuesto a soportar las diferencias de otra persona. Bueno, los chicos que quizás viven en comunidad, que viven con otros estudiantes, quizás en la misma casa, en el mismo apartamento, en la misma habitación, se pueden dar cuenta que es tremendamente difícil poder vivir juntos, ¿verdad? Porque el uno deja los zapatos en el piso, el otro se come la comida de la nevera del que el otro compró. Bueno, eso es un tema, un problema, ¿verdad? Es difícil estar así. Y eso está pasando en las parejas. Eso está pasando en las parejas. No me lo van a creer, hermanos, pero hay matrimonios que se han roto, se han disuelto, porque uno de los dos deja los zapatos tirados en la sala. A ustedes y se rieron las mujeres. ¿Será que todos dejamos los zapatos tirados? Yo me declaro culpable. Hermano, hay matrimonios que se han roto por eso. Y uno, quizás no es el caso de nosotros, no hemos llegado a eso seguramente porque hay temor de Dios, pero en esos extremos estamos. La incapacidad de tolerarnos, la incapacidad de tolerar nuestras diferencias. Las mujeres son particulares, los hombres somos particulares, tenemos características que son bien particulares y que, queramos o no, podemos tener los mismos gustos de comida, de colores y de todas estas cosas, pero siempre habrán diferencias bien marcadas porque Dios intencionalmente nos hizo distintos, pero también intencionalmente nos unió. Miren, la Biblia habla acerca de eso. Justo después de asignarle al hombre la función de guardar y labrar la tierra, Dios miró que no era bueno que él estuviera solo. Eso ya lo leímos en el capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Y, ¿saben? Vio al hombre cumpliendo una mejor tarea de lo que estaba haciendo, de lo que Dios le había asignado, de ponerle nombre a los animales, de enseñorearse sobre todo lo que había en la tierra. Dios vio que el hombre podía hacerlo de una mejor manera con una ayuda idónea. Entonces,
en contraparte a lo que la sociedad ha fomentado, la Eva no fue un estorbo para Adán en el cumplimiento de las labores que Dios le había mandado hacer, sino una ayuda. De hecho, algunos comentaristas dicen que hubiese sido imposible para Adán cumplir estrictamente las labores que Dios le había mandado hacer si no hubiese estado Eva. Porque las demandas de las tareas que Dios le había puesto a Adán requerían que Adán no lo hiciera solo, porque no tenía la capacidad para hacerlo solo. Y entonces, por esa razón, creó a Eva como ayuda idónea. Entonces, Dios consideró que ustedes y sus esposos o sus esposas funcionaran como una sola carne. Así de sencillo, que funcionaran como una sola carne. Dice el capítulo 2, versículo 21 al 25 de Génesis, dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, usted ha tenido dos, quizás las mujeres sí tienen más conocimiento de esto, dos pedazos de carne molida separados, ¿verdad? Y los ha unido después, y después no sabe cuál era el que tenía, ¿verdad? Quizás tenía una carne nueva, otra que era de algo que quedó, y las unió, y ahora no sabe cuál era. Pues, hermanos, cuando Dios habla de que el hombre y la mujer sean una sola carne, está precisamente diciendo que en esa unión puedan verse como uno solo, que a pesar de que son distintos, puedan, al unirse, puedan verse como si fueran uno solo. Miren, la expresión que habla Génesis, cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ese verbo unir tiene que ver, quizás en un término que nosotros podamos entenderlo un poco más gráfico, es como y se soldarán. No sé si más o menos se puede comprender el término soldar, pero la soldadura tiene que ver con unir dos metales, ¿verdad? A través de la fundición, de fundirlos con calor. Y quedan como si fuesen uno solo. Cuando hay dos metales y se les pone un cordón de soldadura, quedan como una sola pieza. Quedan como una sola pieza. Entonces, la expresión de Dios allí tiene que ver con que las dos personas se puedan unir, se puedan soldar, se puedan solidificar, que no se pueda ver, que no se pueda notar tanto la diferencia del uno del otro. ¿Y saben lo que pasa cuando usted le pasa la pulidora o el esmeril a dos metales que han sido soldados y los trata de separar? Siempre va a quedar rastros de un metal en el otro. Y eso es lo que pasa cuando hay divorcio. Porque se han unido dos personas y cuando las queremos separar, siempre van a quedar rastros de una persona en la otra. Siempre. Porque Dios diseñó para que seamos uno solo, a pesar de las diferencias. En estos días, hablando con el hermano Eduardo, me dice que estaba viendo un estudio y que era súper curioso de que estudiaron a varias mujeres que habían tenido varias parejas, ¿sí? No solo una. Y en su cerebro encontraron rastros del ADN de esas personas, ¿sí? No solo tenía su propio ADN, sino que tenía ADN de las personas, de varios hombres, porque había estado con varios hombres. Y que había tenido un solo hombre como pareja, tenía ADN de un solo hombre, ¿no? O sea que
que hasta allá, hasta eso no lo sabía yo hasta ese día que me lo dijo el hermano, ¿no? Que hasta allá puede llegar la marca, ¿no? Hasta nuestro cerebro, hasta, además de las emociones y de muchas otras cosas, hasta allá puede llegar la marca que una persona hace en otra, ¿no? No sabemos cuál sea el efecto en el hombre, porque en este caso el estudio era sobre mujeres, pero seguramente también, ¿no? Porque en eso está pues la divinidad de Dios al unirnos, ¿no? Sí, eso fue bien curioso y supongo que ese estudio debe estar disponible para verlo en internet, pero se trata acerca de eso. Todas las personas, todas las mujeres que fueron estudiadas, por alguna razón, las que habían tenido muchas parejas, tenían rastros de ADN masculino de esas personas con las que habían estado. Los científicos no lo detectaron hasta que pues indagaron en la vida de las personas y se dieron cuenta que bueno, que ellos habían tenido, esas personas se habían casado 2, 3 o 4 veces y entonces por esa razón había esos rastros. Pero ese es el nivel de unión que Dios diseñó. Es el nivel de unión que Dios diseñó. Bueno, y saben, a veces es verdad que lidiar con las diferencias entre nosotros es agotador. Y seguramente usted ha tenido que lidiar con eso. Básicamente ha sido quizás más duro en los primeros años de matrimonio, cuando todavía se están ajustando las cosas, se están terminando de complementar y es más complicado, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios intencionalmente nos hizo distintos. Y esas diferencias, caballeros, tenemos que entender que esas diferencias Dios las hizo intencionalmente para que los desafíos espirituales y humanos que tenemos como hombres solamente se pueden hacer de manera correcta si entendemos que nuestra esposa, Dios la diseñó como una ayuda adecuada, idónea, única para nosotros. En que, ¿sabes? No vas a ser mejor profesional si estás solo. Puedes ser mejor profesional si aceptas que Dios te colocó al lado una ayuda idónea para que fuera un complemento para ti. Que no vas a ser mejor persona de la que eres solo, que vas a ser mejor persona cuando entiendas que Dios te dio una ayuda idónea y que esa ayuda idónea te va a servir para que puedas desarrollar los desafíos espirituales y humanos que Dios te delegó de mejor manera. Y entonces darle sentido a ese superlativo que Dios menciona en la Escritura cuando dice, y todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Bueno, es un desafío poder complementarnos en esas diferencias. Saben, los seres humanos somos tan peculiares que a veces podemos ser poco tolerantes a diferencias muy simples, ¿verdad? Y quizás usted puede pensar en algunas de ellas y quizás al final decir, oiga, ¿verdad? ¿Yo por qué yo soy tan sensible con esto? O sea, esto pudiera yo mejorarlo y pudiera tolerarlo. Porque necesitamos de esas diferencias para entonces poder complementarnos. Bueno, hay ahí a cada uno se le entregó una que tiene como un ejercicio. Trata de quizás un poco darnos cuenta o hurungar un poco acerca de nuestras diferencias. Yo creo que es importante que lo podamos hacer y las parejas puedan luego discutirlo, ¿verdad? En discutirlo no hablo de pelearlo, ¿no? Miren, el ejercicio es el siguiente. Dice, hablando acerca de nuestras diferencias, el esposo dice, menciona 3 cosas en que tu esposa es muy diferente a ti. Menciona 3 cosas en que tu esposa... Bueno, no necesariamente tienen que ser errores, ¿no? No necesariamente tienen que ser errores. Fíjense bien que dice diferencias. Diferencias. 3 cosas en las que tu esposa es diferente a ti. Por ejemplo, Amalia es más creativa que yo. Ella es más creativa. También ella es más específica, más analítica, más específica. Sí, yo soy más general.
A mí no me importan los colores de los zapatos. A mí, si es zapato negro, azul, blanco. Entonces no, ella es más específica. Bien, nosotros tenemos esas ciertas diferencias. Y las mujeres van a colocar 3 cosas en que tu esposo es muy diferente a ti. Los que son solteros quizás pudiesen pensar en cualidades o características que usted cree que lo hacen único o única. ¿Sí? Pudieran pensar en eso. Y quizás pudieran pensar en tres características que a ustedes les gustaría que pudiera tener en el futuro su compañero, su esposo, su esposa. Eso sería interesante. Miren, la segunda pregunta tiene que ver con la primera y dice, ¿qué tanto te molestan esas diferencias? ¿Qué tanto te molestan esas diferencias? Entonces dice el esposo mucho, algo, poco, nada, me agrada. Para la generación de hoy hay que colocar normal. Normal. Que todavía no he logrado comprender qué significa exactamente, pero normal. ¿Qué tanto te molestan esas diferencias? Quizás pudiera, al frente de cada una de las características que colocó arriba, quizás pudiese colocar qué tanto le disgustan esas diferencias. Si usted quiere, por supuesto, si usted quiere hacerlo en la comodidad de su casa y en la intimidad de su casa, lo puede hacer, o sea, no se preocupe por eso. Lo importante es que esto nos lleve a pensar un poquito en estas cosas que a veces poco pensamos. ¿Saben? Normalmente pensamos que las diferencias son errores, son problemas. Y lo que tratamos de hacer ver básicamente con esta introducción es que no necesariamente nuestras diferencias deben ser un problema. Tenemos que entender que son parte de un diseño divino, que Dios nos hizo intencionalmente distintos, pero intencionalmente nos unió para que estuviésemos así. A ver, si pudieras cambiar una sola cosa de tu cónyuge, ¿cuál sería? Una sola. De esas 3 que colocó allí, una sola. Yo sé que algunos necesitan la parte de atrás de la hoja, porque eso nos ayuda a pensar en cómo podemos ser un poco más tolerantes con las demás. Una solita de las cosas. Recuerden que no es para pelear. Ahora, la última pregunta es, ¿ustedes piensan que ese cambio que ustedes pudieran hacer en su esposo o en su esposa los haría más felices? ¿Por qué? Ahí donde ustedes escribieron, bueno, me gustaría cambiar el desorden, que sea ordenado. Y luego abajo van a colocar, ¿ustedes creen que ese cambio los haría más felices? ¿Y por qué? ¿Sí cree usted, hermana, que tienen diferencias marcadas? Totalmente. ¿Sí? Muchísimas. Muchísimas. Ok. ¿Y esas diferencias alguna vez han causado conflictos? Sí, bastantes. Ok. Manos Henry, ¿va a decir algo? Y yo creería que pues esa es como la esencia del matrimonio, ¿no? Esas diferencias. El poder llegar a un punto a decir, bueno, tengo esta diferencia, pero voy a mejorar estas diferencias con mi esposo. Yo pienso que parte de la esencia del matrimonio es eso, porque si creería yo que si todo fuera así tan como perfecto, pues sería como a veces como un poco aburrido también. No habría ni un altibajo ni nada, sino Qué aburrido sería que no haya cantaleta, hermano. se volvería aburrido, ¿sí? O cometería uno no aburrido, sino más bien cometería uno más errores, porque de pronto su esposa no le diría nada porque, ¿sí? Estarían en una línea paralela. Sí. Mientras de esta forma yo pienso que la esencia es porque si uno se equivoca, su esposa le puede decir en dónde está el error, en qué se equivocó uno y lo mismo viceversa. ¿Sí? O estamos cometiendo este error y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Sí. Pero ya en algo que se vea tan recto que el uno le diga cuáles son sus errores, ni el otro ni sus cualidades, pues yo pienso que se volvería como un matrimonio aburrido. Claro, sí señor, eso es verdad. ¿Cuántos años de casado tiene, Mando Ernesto? Este año cumplimos 26. 26, menos mal se sabía, si la puse, oye, si le pregunto y no se acuerda. Estamos tiernitos. Hermano, 26 años.
¿todavía ustedes siguen reconociendo diferencias marcadas en ustedes después de 26 años? Claro, a veces ves cosas que no estamos de acuerdo. No, pero, o sea, hablando en serio, o sea, sí hay diferencias, pero de eso se trata la relación, el tener paciencia el uno con el otro, aceptar las diferencias y mirar cómo, pues, ayudar a que eso no sea tan marcado, ¿no? Ujú. Ahora la Sí. hermana Consuelo. Algo marcado hasta el día de hoy es la diferencia de gustos para comer, Ajá. ¿sí? Entonces, recién casado yo tuve que adaptarme a que, por decir, un caldo, a mí me gusta el caldo santandereano con tostado, con guiso, y él lo crearon de otra manera. Pues yo como una mujer de Dios, mentira. No, pero sí he marcado la diferencia en la comida. Así por encima de cosas normales, ¿no? Ok, está bien. Ahora, miren, en el caso del hermano Robert, que es un matrimonio con dos culturas distintas, ¿no? Hermano, supongo que pues la pregunta en ese caso estaría como de más en el sentido de que si hay diferencias, ¿no? Marcadas entre ustedes dos, entre hermana Rocío y usted. Bueno, diferencias, yo sé que mi esposa le gusta hacer todas las cosas como ella quiere y yo también. Sí, de esa manera somos iguales, pero ella es más esforzada en las cosas y cuando no se hacen como ella quiere, pues a veces, pero yo creo que eso es todo. Yo sé de lo que usted está hablando, hermano. Pero no, y las comidas sí, esa es diferencia también, claro, y preferencias de eso. Aparte de eso, no, sí hay diferencias, pero no me fijo mucho en eso. Claro. Yo soy muy pasivo. Más tranquilo. O trates. Entonces, sí. Pero si alguna vez ese tipo de diferencias ha Sí. creado algún tipo de discusión claro. pequeña, Sí. pero la ha hecho, ¿verdad? Porque Sí. es así, ¿verdad? Nosotros tendemos a hacer de esa forma. Yo creo que algo que nos diferencia un poco, pues en últimas, aunque yo soy un costeño santandereanizado, pues yo tengo mucha influencia de la costa, ¿no? Entonces de pronto hemos tenido alguna diferencia, sobre todo en el orden. Mi esposa es muy ordenada, o sea, ella tiene como un lugar específico para cada cosa. Yo soy más espontáneo, realmente yo puedo dejar las llaves del carro aquí y sé que cuando vuelva pues deberían estar ahí. Mi esposa tiene un lugar para las llaves del carro y así, bueno, para muchas cosas. Entonces, claro, ese orden al principio a mí me costó mucho porque viví también mucho tiempo solo y pues me acostumbré a que yo era el que tenía, digamos, mi desorden y yo entendía mi desorden y de repente alguien me organizaba el desorden y yo, ¿qué pasó? Pero bueno, fueron cosas que sí, hablando, llegando a acuerdos, pues pudimos como solventarlo. Qué bien. Bueno, hermano, la intención de esto es entender que somos diferentes, somos distintos. Así nos hizo el Señor. Y eso no debería ser, o lejos de ser, un problema si nosotros tenemos la percepción correcta, la percepción bíblica. Podemos solucionar la gran mayoría de esas diferencias solamente teniendo la perspectiva bíblica de cómo nos hizo el Señor, sabiendo que Dios nos hizo intencionalmente distintos, en que es imposible que usted consiga una persona igual de ordenada a usted, que es imposible que usted consiga una persona que tenga exactamente los mismos gustos que usted, que haga las cosas como usted quiere. Y miren, pareciera como irónico, pero normalmente lo que hacemos es lo contrario. Nosotros nos casamos con personas súper opuestas. Y a veces no es intencional. O sea, a veces no es que, uy, sí, voy a buscarme una, yo soy desordenado, buscame una que sea ordenada para que me ayude. No, a veces es algo que pasa de forma natural, porque pues Dios es perfecto y Él hizo que de algo distinto surgiera
una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda única. Y entienda esto, hermanos y hermanas, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer mejor si está solo. Entienda que lo que usted puede hacer junto a su esposa o junto a su esposo puede ser bueno en gran manera, porque Dios lo hizo así. Adán, recuerde esto, Adán no iba a poder cumplir con su tarea, con el desafío que Dios le había dejado en la tierra estando solo. No lo iba a poder cumplir a cabalidad y Dios se dio cuenta de eso y por esa razón dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque esa expresión ocurrió justo después de haberle dejado el desafío de enseñorear la tierra, de poner nombres, de ponerle trabajo, tareas. Y Dios dijo, voy a darle ayuda para que lo haga mejor, para que lo haga en gran manera. Así que, hermanos, de eso se trata la introducción de este tema de matrimonios de acero. Recuerde, el acero es una aleación de hierro con carbono, dos materiales distintos, un metal, un no metal, ¿cierto, pastor? Y que están unidos de la forma correcta para que pudiesen crear un material duradero, fuerte y resistente. Y nuestros matrimonios también son una aleación de dos personas distintas que tienen el objetivo de ser una unión dura, fuerte, resistente, para crear una sociedad fuerte y resistente. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ojalá que podamos conversar acerca de estas diferencias y al final nos podamos reír y no discutir de eso, ¿no? Pero entender que eso es lo que hace precisamente que un matrimonio sea un matrimonio. Entonces, vamos a orar y le damos gracias a Dios por esto. Señor, queremos darte gracias porque eres bueno, porque, Señor, tú diseñaste los matrimonios para que sean duraderos, fuertes, resistentes. Y nos diseñaste distintos con el propósito de que pudiésemos complementarnos y no competir. Señor, ayúdanos a que en nuestras familias, las familias que están aquí representadas, se aleje ese sentimiento de competencia, de ver quién es mejor y quién hace las cosas mejor. Y que nosotros los hombres podamos entender que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer que esté mejor hecho si no está con la ayuda de mi esposa. Y que, Señor, nosotros podamos en esas diferencias poder entender que tú nos hiciste así, intencionalmente distintos, pero también nos uniste de manera intencional. Señor, te damos muchas gracias por eso. Quizás esas diferencias han sido un problema para algunos de nosotros hasta hoy. Quizás hemos tenido discusiones terribles, fuertes a partir de diferencias, Señor, que quizás no son tan simples como sencillamente dejar un par de zapatos atravesados. Quizás hay diferencias un poco más complejas que cada uno sabe en su realidad cuál es, pero que aún esas diferencias, Señor, pueden ser utilizadas por ti para complementar, para fortalecer, para hacer las cosas buenas en gran manera. Ayúdanos, Señor, a verlo de esta perspectiva y que nosotros podamos entenderlo de esa forma, Padre, para poder ser matrimonios de acero. Te damos muchas gracias y quiero dejar en tus manos a los jóvenes que todavía están solteros, los que están en planes de casarse, los que no se han dejado influenciar por la sociedad para descartar la idea de formar una familia. Padre, para que tú también les puedas ayudar a formar la perspectiva correcta, la bíblica, para que ellos puedan formar también matrimonios de acero. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.